bienvenidos a todos, a la casa del Señor. Hoy ustedes están en casita, también se están gozando en la presencia del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5, 15. Dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor, dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oiga, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es la voluntad del Señor? El Señor nos habla de una manera muy, pero muy especial en esta. Usted está ahí con su familia y es una bendición, hermanos, hermanas. No nos pongamos a renegar de que cómo es de que estamos encerrados y que, yo creo que no está pasando nada por allá, que son puras mentiras, que lo que quieren es que nos encerremos, que nos enfermemos, que llegue la depresión, que llegue la desesperación a nuestra vida. No, hermanos, aprovechemos bien el tiempo, dice la palabra del Señor. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor nos habla de una manera muy, pero muy especial, hermanos. El Señor tiene ese amor y nos trata con amor, nos trata con cariño. Y nosotros tenemos que entender lo que la palabra del Señor dice, hermanos, hermanas. El Señor nos habla de una manera muy especial en esta mañana. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino que como sabios. ¿Y qué pasa con el necio? El necio, miren que cuando el necio le dice, no hagas esto, no digas esto, no te portes de esta manera. Pero vamos a poner, por ejemplo, el niño de la casa. Pero si el niño es necio, él quiere ese juguete y él lo quiere y él lo quiere y es necio y el papá no tiene para comprarle, le dice, te voy a comprar otra cosa, no te voy a dar ese carrito que querés, te voy a dar otro. Pero ¿qué pasa con el niño que es necio y es necio? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Así sabiamente venimos y lo agarramos y le hablamos, lo tratamos con cariño, le decimos, vení, vamos, te voy a comprar mejor otra cosa porque no tengo lo suficiente, porque no me alcanza el dinero, qué sé yo. Pero ¿qué pasa con este niño que es necio y necio cuando llega a casa? ¿Qué le espera? ¿Verdad que le espera un su par de cuerazos, como decimos acá en Guatemala? O un par de chancletazos en la nalga y decirle, bueno, aprendiste la lección. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Aquí el Señor nos habla y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Amén, así es. Estamos viendo cómo la palabra del Señor, hermanos, nos habla de una manera especial. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Mirad con diligencia, dice la palabra en este momento, con cuidado. Vean ustedes con cuidado cómo es que están, cómo es que estamos delante del Señor, no como necios, sino que como sabios. Entonces, Dios nos habla de una manera especial en este momento, que nos examinemos nosotros mismos, hermana Ido, que nos veamos nosotros mismos, que nos veamos en el espejo, dicen por ahí, ¿verdad? Que nos veamos en el espejo. ¿Cómo es que andamos? ¿Será que andamos como seres humanos normales o será que andamos como necios? Dice la palabra. No, tenemos que andar como sabios, tenemos que estar como sabios, ¿verdad? Por eso dice la palabra, mirad, pues, con diligencia, con cuidado, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que nos veamos nosotros mismos, que nos juzguemos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo estamos delante del Señor?
¿verdad? Como decía hermana Ido, ponía un ejemplo muy bonito acerca de los hijos, ¿verdad? El hijo desobediente, el hijo que no hace caso, el hijo que, como decía un hermano el otro día, viera usted cómo me sacó la vergüenza en un supermercado, se tiró y se revolcó. Es un niño necio, es un niño necio, no es un niño obediente. Ahora, el niño obediente cuando va en cualquier lugar juntamente con su padre, es un ejemplo que le estamos poniendo, hermanos, el niño dice, mire, quiero esto, y el padre le dice, no, porque no tengo dinero, o esta vez no, será en la próxima. Entonces el niño dice, está bien, él se pone quieto, no se pone necio como otros. Entonces, así nos dice la palabra. Nosotros tenemos que ser como niños obedientes, ¿verdad? Mire, mirad pues con diligencia, no como andéis, no como necios, sino como sabios. Mire, qué precioso, qué bendición es que usted, hermano y hermana, pueda verse desde un punto de vista espiritual, cómo es que usted está viviendo, cómo es que usted está sobre la faz de la tierra. En esta oportunidad, yo les digo, en esta mañana, hermana Aido y yo estamos acá compartiendo la palabra del Señor. Seamos obedientes, seamos hijos obedientes para que no tengamos ningún problema. Dice la palabra, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Así es de que de verdad, hermanos, tenemos que pedirle al Señor sabiduría, porque aún la palabra del Señor dice que si no tenemos, el Señor nos da esa sabiduría. Y dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermanos, acá la palabra del Señor nos habla de una manera muy especial. Dios nos está hablando a través de la palabra y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. ¿Y qué pasa, hermanos? Muchas veces nos damos cuenta de que cuando la necedad está ahí, que quieren hacer, como decimos nosotros, quieren hacer su voluntad, no la voluntad de Dios, todo les va a ir mal, todo les va a salir mal. ¿Y qué pasa? Y después están ahí, ay, es que Dios a mí no me escucha, es que estoy pasando por esta situación y yo le oro a Dios, pero a veces, ¿qué pasa? Nosotros no le pedimos al Señor la dirección, no le pedimos al Señor la guianza, pero dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aprovechemos este tiempo con sabiduría, mis hermanos, mis hermanas. Yo sé que usted en esta hora, todos los que estamos en esta hora de la mañana congregados, que estamos acá en línea, que nos estamos viendo, nos estamos escuchando, yo creo que todos ustedes pueden y bien en este momento así, de ya conociendo la palabra del Señor, pero a usted le hubiera interesado más ver una película, le hubiera interesado más ponerse a hacer otra cosa, entonces se está actuando como necio, pero si la palabra del Señor le está llegando en esta hora, entonces sea sabio, mi hermano, mi hermana, aprovechemos bien el tiempo, como dice la palabra del Señor, porque los días son malos. Amén. Y nos damos cuenta cuánta maldad hay en este día. Entonces, hermanos, nosotros qué tenemos que hacer es buscar del Señor con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia. Metamos a nuestra familia en los caminos del Señor. Ay, no sé qué día, ¿verdad? Me mandaron un audio ahí de uno de los nietos orando por la mamá. Amén. Apenas tiene, creo que 9 años u 8 años, y ahí estaba reprendiendo la enfermedad. Y esto es bueno, hermanos, ¿saben por qué? Porque van imitando de lo que hacen los abuelos, de lo que hace la mamá, de lo que hacen los tíos. Si buscan del Señor, si le sirven al Señor con todo el corazón, los hijos van aprendiendo, porque sabe que los días son malos, hay mucha maldad allá afuera. Allá afuera, si usted sale, ¿qué es lo que va a encontrar? Mucha gente que no tiene temor de Dios. Miren, es desagradable cuando usted ve a una persona de verdad. Un día de estos fui a la librería y vi una señorita muy elegante, muy bonita, pero la verdad es de que dejaba mucho que hablar. No porque puede decir, usted se va a imaginar la forma en que está vestida, no es eso, sino que su forma de comunicarse, su forma de expresarse, su forma de hablar,
Entonces, hermanos, y esto pasa cuando no hay temor de Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros vamos y salimos con nuestros niños en la calle? Se dan cuenta que la gente platica sin temor de Dios. Entonces, ahí es donde se cumple la palabra del Señor, donde dice, mira, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Amén. El versículo 17 dice, me llama la atención, el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. Mire lo que dice la palabra, versículo 17 dice, versículo 17, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, que no hagamos la voluntad nuestra, como decimos. Muchas veces queremos que Dios actúe, hermanos, conforme lo que nosotros decimos. Señor, tú vas a hacer la obra porque si no, yo ya no te voy a buscar. Hermano, no seamos así, no seamos ingratos, hermanos. Mire lo que dice la palabra. Él va a obrar conforme Él quiere y conforme nosotros le pidamos a Él. Si somos arrebatados, imagínense qué bendición vamos a alcanzar. No, hermanos, no, pongámonos a pensar todo esto. Dice, por tanto, no seáis insensatos. Dice, ¿quiénes son esos insensatos, hermana Edu? ¿Qué quiere decir insensato? Por tanto, no seas insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La insensatez en el hombre, hermano, acarrea muchos problemas, ¿verdad? Entonces no seamos necios, en otras palabras, no seamos necios, hagamos la voluntad de Dios y esperemos la voluntad de Dios, como dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. Así tenemos que andar, como sabios, no como necios. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, hermano, esto de todos los días que a veces nosotros escuchamos el mismo versículo de la palabra, el mismo mensaje tal vez, pero hagamos lo que dice la palabra. ¿Cuántas veces estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hacemos lo que Dios dice a través de su palabra? En esta oportunidad dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Amén. Ahí nos deja mucho que pensar, hermanos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de ser delante del Señor. No apresuradamente y vamos corriendo y diciéndole al Señor, Señor, hoy sí me vas a bendecir, hoy sí quiero, Señor. Y si no, Señor, y hermano, el Señor no está para cumplir nuestros caprichos, ¿verdad? Nosotros tenemos que humillarnos delante de Él para poder recibir la bendición de Dios. Si no hay humillación, si no hay, hermanos, búsqueda de Dios, sometimiento al Señor, seguramente que no vamos a ser hombres o hijos obedientes, sino que van a ser hombres hijos tal vez desobedientes que no le hacen caso a los padres, ¿verdad? Pero el Señor nos deja una buena lección a través de su palabra en esta oportunidad, hermana Ido. Amén, así es de que debemos dice, como dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué pasa muchas veces? Nosotros hemos escuchado a veces expresiones de personas que dicen, ay, solo porque soy cristiano, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, eso ya no va con nosotros, eso ya no tiene que ir en nuestro vocabulario, sino que nosotros somos lo que somos y tenemos que dar testimonio de que somos hijos de luz, que somos hijos del Señor, que hemos nacido de nuevo. Llegan muchas cosas a nuestra vida de verdad y que vienen, nos atormentan, nos enojan, nos hacen perder la paciencia, pero solamente pidámosle al Señor que Él sea quien nos dé sabiduría, quien nos dé entendimiento, que Dios sea el que gobierne nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que todo nos vaya bien. Y como dice la palabra del Señor, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas veces pasa a nuestra vida cosas desagradables que no deseamos que llegue a nuestra vida?
Pero ¿por qué no le decimos al Señor, ¿será que es tu voluntad, Señor? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Señor, perdóname. Porque ahí sí que como dijo David, aún dijo, Señor, perdona mis pecados ocultos, mis pecados de la juventud. Y a veces eso es lo que está estorbando en nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Así es de que hagamos la voluntad del Señor, mis hermanos, mis hermanas. Nos vamos acá y dice el 18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Amén, Santo. aleluya, Amén. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Señor nos pide de que debemos de ser llenos del Espíritu? Porque Él es el quien nos guía. El Espíritu de Dios es el que da testimonio de lo que somos. El Espíritu de Dios es el que redarguye nuestro corazón cuando hacemos algo malo, algo desagradable ante la presencia del Señor. Por lo tanto, dice, no os embraguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. El Señor nos invita en esta mañana que nos llenemos de la presencia del Señor, que nos llenemos de su Santo Espíritu. ¿Pero cómo? Si buscamos a cada día de su presencia, si a cada mañana nos ponemos en las manos del Señor, Él es fiel para con nosotros. Amén, hermanos, qué bueno. ¿Nos estamos gozando, mis hermanos, o no? Seguramente que usted también ahí está en sintonía y gozándose en la presencia del Señor a través de la palabra. Dios nos está hablando de una manera especial, mis hermanos. Mire, el 18 dice, no os embriaguéis con vino, el cual, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Mire, qué bendición, ¿verdad? Porque podemos compartir con ustedes la palabra del Señor. Podemos compartir, mis hermanos, esta bendición que Dios nos da. Y dice la palabra, no os embriaguéis con vino, mire, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la presencia y no decir, bueno, con esto yo me voy a estar tranquilo, con esto que voy a beber, con esto que voy a tomar, con esto me va a fortalecer. De ninguna manera, ¿verdad? El vino no trae nada. El vino no trae nada, lo que trae es, como dice más problemas, dice la palabra, como dice acá, hay disoluciones en el hogar, hay contiendas, hay de todo, pero sabemos que en el Señor somos más que vencedores y el Espíritu del Señor da testimonio que somos hijos de Él. Amén. Así que en esta mañana, ánimo, ánimo, hermanos, en el nombre de Jesús. Ánimo en esta mañana. Sigámonos creyéndole al Señor. Sigámonos gozando en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta mañana. Amén, hermanos, así es de que yo creo que ya el Señor está hablando a nuestro corazón, está hablando a nuestra vida en esta mañana preciosa. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Grande es el Señor en su amor, en su misericordia. Él nos enseña y por eso le llamamos la escuela dominical, porque esta es una escuela. Vamos aprendiendo a cada día cómo servirle al Señor, cómo buscar de la presencia del Señor. Pero ¿cómo vamos a aprender si no leemos su palabra? Tenemos que leer la palabra del Señor y pedirle a Él sabiduría, pedirle al Señor que nos dé entendimiento, porque Dios es fiel en sus promesas y si Él nos prometió, el Señor cumple, no es como nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y verdad que es maravilloso. A veces uno dice, ay, los hermanos tanto que... Pero hay quienes le preguntan, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Y verdad que usted se goza, pero cuando usted lo dice con todo su corazón y tal vez está pasando por una situación difícil,
pero su boca está confesando de que usted está bendecido, está prosperado, está en victoria. El Señor le va a dar esa victoria. El Señor le va a dar la salida para la situación que está viviendo. Por lo tanto, dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque la palabra del Señor nos enseña y nos manda a que debemos de estar hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, para que nuestro pensamiento esté en el Señor, para que nuestra mente siempre esté conectada con el Señor, para que no caigamos en tentación, porque la tentación está ahí sí que a cada momento, pero Dios nos guarda de toda tentación. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Siempre en nuestra mente la palabra del Señor, en nuestros corazones cantando himnos al Señor, dice en vuestros corazones. Y al final dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. ¿Por qué nosotros le damos gracias a Dios? Dice la palabra del Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Porque cuando oramos y decimos, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Es porque está escrita en la palabra, porque la palabra nos manda que así es como tenemos que darle gracias al Señor. Amén. Así es. Gracias, hermanos. Dios me les bendiga en esta mañana. Que Dios me les bendiga grandemente. Pues vamos a aprovechar el tiempo, hermana Ido, para orar en esta mañana preciosa, Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Gracias por mis hermanos que están ahí mirando nuestra transmisión, nuestro servicio, Padre mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre mío, por todos. Te pedimos bendiciones hasta que sobreabunden, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y esperamos que ustedes también hayan recibido bendiciones del Señor.